La fe en tiempos difíciles. La historia de Job. Job es un personaje bíblico descrito en el libro que lleva su nombre. Era un hombre de gran integridad, temeroso de Dios y apartado del mal. Vivía en la tierra de Uz y era próspero, teniendo una familia numerosa, vastos bienes y una vida tranquila. Era respetado y admirado por todos. Sin embargo, el libro de Job comienza relatando una conversación entre Satanás y Dios. Satanás desafía la fidelidad de Job, sugiriendo que Job solo es fiel porque ha recibido bendiciones de parte de Dios. Dios, entonces, permite que Satanás ponga a prueba a Job, pero sin que le quite la vida. Las pruebas de Job. La pérdida de sus bienes. Un día, Job recibe la noticia de que todos sus bienes materiales han sido destruidos. Su ganado ha sido robado, sus siervos han sido asesinados y su casa ha sido destruida. La noticia le llega por separado, en cuestión de momentos, hasta que Job queda completamente destituido. La muerte de sus hijos. Después de la pérdida de sus bienes, Job recibe la noticia más devastadora. Sus hijos han muerto, ya que una casa colapsó sobre ellos mientras celebraban una fiesta. Es la tragedia más grande que un padre podría vivir, la pérdida de toda su descendencia. La pérdida de su salud. Aún con todo lo que ha sufrido, Job es golpeado nuevamente, esta vez en su propio cuerpo. Sufre de úlceras dolorosas que cubren su piel. En su agonía, se sienta en cenizas, raspa sus heridas con fragmentos de cerámica y se ve consumido por el dolor físico y emocional. La reacción de Job. A pesar de todo lo que ha perdido, Job no reniega de Dios. Su primera reacción es de profundo dolor, pero aún así muestra reverencia a Dios. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Job atraviesa una serie de momentos difíciles, y en su dolor, no comprende por qué le está sucediendo esto, pero nunca maldice a Dios. En cambio, se cuestiona sobre el sufrimiento y busca respuestas, aunque mantiene su fe en que hay un propósito detrás de todo esto. Los amigos de Job. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, vienen a visitarlo. Al principio, simplemente lo acompañan en silencio, pero pronto comienzan a acusarlo de haber hecho algo malo, sugiriendo que su sufrimiento es un castigo por algún pecado oculto. Job defiende su inocencia y cuestiona el motivo de su sufrimiento, buscando una explicación divina para su calamidad. A lo largo del diálogo, los amigos insisten en que Job debe haber pecado y necesita arrepentirse, mientras que Job argumenta que, aunque es un hombre justo, está siendo probado de una manera incomprensible. La intervención de Dios. Después de una serie de debates, finalmente Dios responde a Job desde un torbellino. Dios no le da una explicación clara sobre las razones de su sufrimiento, sino que le hace preguntas sobre el universo, la creación y el poder divino. A través de esto, Job se da cuenta de la insignificancia humana frente al poder de Dios, reconociendo que, aunque no comprende todo lo que sucede, confía en la sabiduría y soberanía divina. La restauración de Job. Al final, Job se humilla ante Dios y admite que no tiene derecho a cuestionar su voluntad. Como resultado de su fe y perseverancia, Dios lo restaura. Job recibe una bendición mayor que antes de sus pruebas, recupera su salud, su riqueza y tiene una nueva familia. Vive muchos años más y ve a sus hijos y nietos hasta la 4ª generación. La historia de Job tiene lecciones poderosas para nosotros hoy. En la actualidad, todos enfrentamos pruebas y dificultades que nos desafían emocional, física o espiritualmente. La historia de Job nos enseña varias cosas. El sufrimiento no siempre es el resultado de un pecado. A menudo, cuando enfrentamos dificultades, podemos caer en la tentación de pensar que Dios nos castiga. Sin embargo, la historia de Job demuestra que el sufrimiento no siempre es una consecuencia directa de nuestras acciones. Las pruebas pueden ser parte del proceso divino de crecimiento, prueba y fortalecimiento de nuestra fe. La importancia de mantener la fe en tiempos de adversidad. A lo largo de su sufrimiento, Job nunca abandonó su fe en Dios. Aunque cuestionó, se quejó y luchó con el dolor, nunca dejó de confiar en que Dios estaba en control. De igual manera, cuando nos enfrentamos a tiempos difíciles, podemos encontrar consuelo al recordar que nuestra fe en Dios puede ayudarnos a sobrellevar las pruebas, incluso cuando no entendemos el propósito detrás de ellas. La importancia de la perseverancia y la humildad. Job, a pesar de ser un hombre justo, no era perfecto. En su sufrimiento, aprendió la humildad al reconocer la soberanía de Dios sobre todo. De igual manera, nuestras pruebas pueden ser una oportunidad para crecer en humildad y aprender a confiar más profundamente en la voluntad de Dios, incluso si no entendemos todo lo que sucede. Dios restaura a aquellos que perseveran. Al final de la historia, Job fue restaurado, y sus bendiciones fueron multiplicadas. Aunque no siempre obtenemos respuestas rápidas a nuestras preguntas o soluciones fáciles, la perseverancia en la fe tiene recompensas, y Dios puede restaurar lo perdido en formas que no anticipamos. Hoy, las personas enfrentan diversas pruebas, como la pérdida de seres queridos, enfermedades, problemas financieros o crisis emocionales. Al igual que Job, podemos mantener nuestra fe firme, sabiendo que el sufrimiento tiene un propósito, aunque no siempre lo comprendamos.
La clave es recordar que Dios no nos abandona en medio de nuestras pruebas, sino que está con nosotros, guiándonos y dándonos la fuerza para seguir adelante.